sé, siguiendo con la muestra de escepticismo en esta exposición, quisiera invitar a Diego Rosell, por favor, a participar. Diego Rosell es bachiller en psicología, divulgador de ciencia y filosofía, director regional de la Sociedad Secular Humanista del Perú y director regional también de la Asociación Peruana de Ateos para Arequipa. Él es autor en la revista de filosofía Pensar del Center for Inquiry de Nueva York y en el portal Lucidez. Por favor, un fuerte aplauso para Diego Rosell, que nos va a presentar una muy interesante ponencia siguiendo con esta mesa. Esta es una charla que yo tenía pendiente hace mucho tiempo atrás. Quería hacerla en la Universidad Tecnológica del Perú, pero hay un trámite burocrático que hay que seguir. Me parece que esta es una exposición que va a interesar especialmente a las personas que están interesadas en la psicología o que son psicólogos, pero también yo creo que es una exposición para el público en general. Dentro de los problemas relacionados a la hipótesis de la mente tenemos pues así la filosofía de la mente, que tiene muchas problemáticas, y una de ellas es la que vamos a centrarnos ahora en esta conferencia, porque se relaciona con la filosofía de la psicología, que es el problema mente y cerebro. El problema mente y cerebro tiene dos ismos, de hecho es una dicotomía, el monismo y el dualismo. Recordemos que los ismos son estos conjuntos, estos báculos donde las personas nos sostenemos para defender una ideología, para defender una idea, para defender una cosmovisión, para centrarnos en un conjunto y delimitarnos con el conjunto contrario, que podría ser una cosmovisión diferente a la nuestra, una cosmovisión contraria. Y en el caso del problema mente y cerebro tenemos el monismo, que nos dice que hay una sola sustancia, podría ser la mente, podría ser el cuerpo, podría ser el cerebro, y el dualismo nos dice que existen dos sustancias. Lo que habría que evaluar es cuál es la relación, si es que hay dos sustancias, entre estas dos sustancias. Bien, pero por lo menos por ahora sabemos que tenemos estos dos ismos. No se relacionan directamente con otras dicotomías clásicas como el idealismo y el materialismo, que es una dicotomía obviamente ontológica, o dicotomías como el realismo y el subjetivismo, que es una dicotomía nociológica. De hecho, ambas, tanto dualistas como monistas en el problema mente y cerebro, incluyen tanto idealistas como materialistas. Tenemos el caso del conductismo, que es un monismo materialista, eliminativo, y tenemos el caso del mentalismo, que vamos a tratar ahora más adelante, que es un idealismo. También un monismo, por supuesto. Aquí tenemos resoluciones clásicas al problema mente y cerebro que hemos sacado del libro de Mario Bunge, La filosofía de la psicología y de Ardila, en donde podemos ver que hay dos corrientes, que es el monismo psicofísico y el dualismo psicofísico. Tenemos bastante de las clásicas, ¿no? El idealismo, el monismo neutral, el materialismo eliminativo, el materialismo reductivo, el materialismo emergentista, que ahora vamos a tocar en esta charla, y también tenemos otras relacionadas con el dualismo psicofísico. En este caso, las más famosas son el paralelismo, ¿no? Donde el cuerpo y mente son paralelos, esto lo obtiene Leibniz, y tenemos otra también muy famosa que tiene que ver con el interaccionismo de Descartes. La del paralelismo es una de las más problemáticas porque todavía no entiende cómo se relaciona la sustancia mental, que sería pues la conciencia o algo, porque no sabemos cómo explicar de qué está hecha la conciencia, con lo material. Tenemos así entonces, dentro de la historia de la psicología, la primera corriente psicológica que surge después de la separación de la psicología con la filosofía, que es el mentalismo. El mentalismo ya toma una posición dentro del problema mente y cerebro. ¿Cuál es la posición? El mentalismo es un monismo idealista, es decir, sostiene que solamente existe la mente, de ahí el nombre del ismo, ¿no? Que sería mentalismo. Entonces empieza a estudiar al ser humano desde la mente. No existe el cuerpo, o en todo caso no hay una relación directa de la mente con el cuerpo. La mente para los mentalistas es una sustancia aparte. Y así el mentalismo tiene varios autores como William James, que trata a través del funcionalismo de estudiar la función de la mente, o en todo caso el estructuralismo de Thorndike, que trata de estudiar las estructuras que componen la conciencia. Pero como pueden ver, aquí ya esta corriente, pues que obviamente algunos la califican incluso de espiritualista porque está muy relacionado a una época donde la teología primaba, es una corriente monista. Es una corriente que no nos ha dado ningún tipo de aporte ni avance científico, simplemente se entendió al ser humano con esta idea tan apasionante, tan intuitiva de que somos un ser especial que porta algo especial. Algo podría ser un alma, podría ser cualquier sustancia divina. Pero como una posición contraria a esta, tenemos al conductismo. Y como pueden ver, el conductismo también toma una posición dentro del problema del cerebro que sería monista. El conductismo es un monismo materialista de carácter eliminativo. Ojo con eso. Esto es muy importante porque existen muchos materialismos, pero este es de carácter eliminativo. En el caso del conductismo surge como una reacción frente al mentalismo. Es decir,
cansados, digamos, de este enfoque tan de la filosofía, de la psicología filosófica, perdón, cansados de este enfoque, los conductistas tratan de tomar enfoques del empirismo, del positivismo, este cientificismo exagerado, no en el sentido que nosotros los de la Nueva Ilustración y el Círculo Escéptico cogemos, que es un cientificismo mucho más moderado, es una filosofía informada por la ciencia. No, este es el positivismo directamente. Aquí se hace una reducción, y no solo una reducción, sino se elimina directamente la mente. Por eso digo que es un monismo materialista, porque para los conductistas no existía la mente. La mente no estaba presente, solamente existían las conductas y la mente sería una ilusión del material. Bueno, lo que tenemos que rescatar del conductismo es que ya es una aproximación materialista. Por más que sea un materialismo exagerado, eliminativo, es una aproximación materialista, y al ser materialista ya va de acuerdo al método científico y nos brinda grandes resultados. Por eso es que actualmente el conductismo tiene todavía muchos resultados, solamente que el conductismo puro casi está obsoleto. Luego tenemos otra psicología, que ya es una corriente, o otra corriente psicológica que tiene que ver pues, con esta aproximación más contemporánea, que es la psicología humanista. La psicología humanista también tiene su posición filosófica, pero no solamente se relaciona con el problema mente y cerebro. Sabemos que la psicología humanista es idealista, eso ya lo sabemos. Es idealista, y también algunos críticos, como en el caso de autores como McMullen, sostenían pues que esta psicología se relaciona directamente con el espiritualismo, no podría llegar hasta el espiritualismo. La psicología humanista surge como una respuesta frente al conductismo y al psicoanálisis. Cansados de que el conductismo trate al hombre como una máquina biológica, la psicología humanista nos dice pues que el hombre no se puede entender, no se puede estudiar con la ciencia, y solamente tenemos que entender la mente humana, comprenderla, pero desde un sentido de respetar las experiencias positivas de las personas. Entonces la psicología humanista es positivista. Es una psicología que trata de hablar del libre albedrío, del amor, de las experiencias, de la existencia. Toma mucho de Nietzsche, del existencialismo. Además es una psicología fenomenológica, es decir, entiende la mente desde la mente. Otra de las críticas que hace McMullen a la psicología humanista es que las personas que eligen ser de esta corriente tienen unas características psicológicas determinadas. Ojo con eso. Esas características ya las desarrolló William James con el tender-minded y el tough-minded. Las personas que van hacia el tender-minded son personas que generalmente priorizan mucho la parte racional, sí, pero no la parte empírica. Son personas positivistas, son personas que luchan por el libre albedrío, son personas que priorizan más el amor y no les interesa entender la realidad como tal, sino solamente les interesa el bienestar. En el caso del tough-minded es todo lo contrario. Son personas empiristas, son personas súper negativas o negativistas, y son personas altamente escépticas. Entonces, curiosamente, podemos ver que aquí la psicología humanista se relaciona con este idealismo, y algunos sostienen que es una especie de dualismo dentro del problema mente-cerebro. Con estas tres corrientes, como pueden ver, hay dificultad en la inclusión en el marco científico de la psicología. Es decir, en función a la postura filosófica que se tome, hay una dificultad en la inclusión a la ciencia. Por lo tanto, tenemos que buscar una resolución, porque a diferencia de otras ciencias, como por ejemplo la física, que efectivamente toma una postura materialista, la psicología pues tiene muchas de dónde sacar dentro del problema mente y cerebro. Por lo tanto, tenemos que ver cuál sería la postura más adecuada para que la psicología funcione como ciencia, porque hay esta dificultad, y por eso es que tenemos tanta pseudociencia y pseudopsicología. Como alternativa, yo presento el materialismo emergentista como la postura filosófica que sería la correcta, y que de hecho nos ha dado ya corrientes dentro de la psicología que tienen bastante evidencia científica que las respalda. En este caso, las neurociencias, la neuropsicología, la psicobiología, y en el caso de las terapias, la psicología cognitiva conductual. Todas esas corrientes tienen algo en común, que toman como resolución frente al problema mente y cerebro el materialismo emergentista de Mario Bunge. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que en realidad todo está hecho por materia, es un monismo. La primera sustancia es materia, solamente hay cerebro, pero hay un fenómeno emergente que se da después de que se juntan los sistemas materiales. Los sistemas materiales son más que la suma de sus partes, es la suma de sus partes y las interacciones. Una vez se suman las partes e interaccionan entre sí, dan un fenómeno emergente, y este fenómeno emergente es la mente.
La diferencia del materialismo emergentista con el materialismo eliminativo del conductismo sería directamente que este no elimina la mente, pero no cree que la mente tenga una sustancia ontológica específica, sino simplemente la mente es la función de un sistema material. La analogía que Mario Bunge suele hacer es con respecto a la digestión, ¿no? El sistema digestivo es pues, un sistema material y la digestión sería un proceso que se da por el sistema digestivo. No puede haber digestión sin un sistema digestivo, pero la digestión no tiene una base material. De la misma manera, la conciencia funciona así. La conciencia sería el resultado del proceso de la interacción de muchas neuronas y muchas partes del cerebro. Entonces, en ese sentido, esa es la función. Otra manera de entender esto, y este es siempre un ejemplo que yo suelo poner cuando explico el materialismo emergentista, tiene que ver con que, imaginémonos una civilización que trata de explicar el caminar de sus miembros, ¿no? El caminar de los miembros de la civilización, de todos los habitantes. Está muy interesado en el caminar. Uno puede abordar el caminar desde afuera, desde la emergencia. Claramente el caminar es un fenómeno emergente que está relacionado directamente a las piernas. Entonces esta civilización directamente lo que hace es tratar de explicar cómo caminan los miembros de su planeta. Y dice, pues hay caminares lentos, caminares rápidos, el caminar es mover las piernas así, asá, etc. Y bueno, ahí tiene una aproximación desde la emergencia. Pero después puede venir una civilización que toma al materialismo emergentista y nos dice que el caminar no es solamente eso, aunque también es eso, pero no solamente eso. Si uno quiere entender el caminar, tendría que entender el sistema nervioso y entender cómo a partir del sistema nervioso se mandan impulsos eléctricos a los músculos y hacen que se produzca un movimiento coordinado. Esos impulsos eléctricos podrían explicar incluso los estilos de caminar. Por lo tanto, lo que nos dice el materialismo emergentista es que, si bien es cierto, un fenómeno emergente tiene sus propias leyes y no se puede reducir solamente a sus partes, no solamente se entiende el fenómeno emergente desde la emergencia, sino también debes entender las relaciones entre sus partes para tener una aproximación completa al fenómeno que se quiere estudiar, que en este caso sería la conciencia. Bueno, curiosamente todo esto nos ha dado, como ya lo mencioné, ciencias psicológicas bastante exactas. Tenemos un resumen súper rápido sobre las corrientes que se ha seguido dentro de la psicología. Primero está, después de la separación obviamente de la filosofía, está Mesmer con el magnetismo animal o el mesmerismo, ¿no? Que es esta sustancia. Por si acaso este cuadro está de la conferencia de Angelo Facce, Los parásitos de la psicología, un gran investigador, gran académico. Y aquí tenemos pues el mesmerismo, ¿no? Mesmer decía pues que se podía curar a las personas a través de equilibrar ciertas energías mágicas que tenían internamente. Cuando había un desequilibrio de esas energías, las personas se enfermaban. Obviamente muchas personas no le creyeron y él terminó en un famoso juicio que fue la cárcel al final, y esto generó que salgan otras corrientes como la hipnosis, el psicoanálisis, la New Age y como Facce irónicamente llama las neurotonterías, ¿no? Bastante gracioso. Bien. Las neurotonterías, obviamente, para los que no entiendan, es la programación neurolingüística, la neurocoaching y ese tipo de cosas que no tienen ninguna validez científica. Y como pueden ver, tiene un linaje específico que está relacionado pues, con la New Age, con el psicoanálisis, etc. Sin embargo, como una respuesta contraria a esto sale Wundt con su laboratorio. Luego sale el conductismo, como ya lo hemos explicado, que tiene una filosofía materialista, limitivista, y después sale ya la psicología cognitiva, que también tiene una serie de problemas porque no combina los dos. Y luego tenemos paralelamente a las neurociencias, tanto las inmaduras como la neurociencia actual, que yo decido llamarle una neurociencia joven, porque todavía está recién profundizándose. Bien, la suma de estas dos corrientes que están paralelas a las corrientes de aquí nos da las actuales posiciones con mayor evidencia científica. Terapias cognitivas conductuales de primera, segunda o tercera generación, aunque debo confesar que las de tercera generación me suenan un poco mal en algunos casos porque utilizan elementos de la mística oriental. Sin embargo, igual se puede apreciar de que son las terapias que mayor eficacia y evidencia han demostrado, han presentado. Y en el caso de la psicobiología también, pues porque relaciona directamente los procesos físicos con la mente y explica al humano por lo físico. Y otras ramas que pueden ir saliendo. Como pueden ver, todas las del lado izquierdo, desde Wundt y las dos ramas, tienen una filosofía materialista, y todas las del lado derecho tienen una filosofía o bien dualista, que creen que hay dos sustancias, o bien directamente idealista. Entonces aquí podemos ver cómo este es un problema dentro de la psicología, ¿no? Por eso es que tenemos que centrarnos directamente en una filosofía que esté de acuerdo con los preceptos científicos. Los problemas metodológicos, y esta es ya la última parte de la charla para no extenderme más, que tenemos dentro de la psicología,
Bueno, primeramente tenemos una dificultad del acceso empírico al objeto de estudio y la incomprensión del mismo. Esto se relaciona con el problema anterior que hemos tratado. La conciencia, la mente, ¿qué es? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es la esencia de la conciencia y de la mente? ¿Cómo explicamos la mente y la conciencia? ¿De qué está hecho? ¿Cuáles son las leyes que explican la evolución de la mente y la conciencia? ¿Hay leyes? Porque en la materia tenemos muchas leyes que explican la evolución. De hecho, la misma ley de la evolución de las especies, por ejemplo, es una ley materialista. Pero en el caso de la conciencia, ¿cómo la entendemos? Por lo tanto, para el psicólogo hay una dificultad en acceder al objeto de estudio que es tan abstracto como es la conciencia y encima en comprender el mismo. Luego, tenemos bajos niveles de validez y confiabilidad en los instrumentos de medición psicométrica y la variación de los enfoques teóricos. Los que son estudiantes de psicología o los que tienen algún tipo de relación con la psicología entenderán que tenemos pues muchos instrumentos que dicen que van a medir una variable y de repente no miden lo que tienen que medir porque hay muchos enfoques teóricos distintos o porque ni siquiera sabemos lo que tenemos que medir porque no entendemos el fenómeno. Entonces hay poca validez y confiabilidad en los instrumentos de medición psicométrica. Nuevamente, estamos abordando un objeto de estudio abstracto y cada autor se posiciona en un diferente istmo dentro del problema mente y cerebro. Luego tenemos baja tasa de replicabilidad de los ensayos clínicos y en este caso pues podemos ver que, claro, cuando uno realiza una investigación científica de psicología, una serie de variables se dan en ese caso que no pueden repetirse en otro contexto. Por más que se use criterios estadísticos de selección de población, aún así no se respetan todas las variables porque estamos trabajando con sujetos complejos como son los seres humanos, por lo tanto no se puede reproducir exactamente, ya que hay muchas variables en los ensayos clínicos de psicología. Luego tenemos también, en el caso de los que son terapeutas, el control reducido de las variables externas a la terapia psicológica. Sabemos pues que cuando uno está en terapia, el paciente se mueve muy bien, entiende toda la terapia, todo perfecto, pero una vez sale de terapia empiezan los problemas. Y es porque no tenemos un control de todas las variables que están fuera de este pequeño laboratorio que se llama el consultorio psicológico, donde tenemos una control directa del paciente. Luego tenemos alta probabilidad de sugestión en los sujetos, lo que se les dice mentiras. Los sujetos mienten o se sugestionan, bien sea porque están honestamente equivocados o bien sea porque mienten a propósito o en todo caso como mecanismo de defensa, ¿no? Los pacientes a veces no quieren decir la verdad o porque tienen cierto problema en decirlo, produce ansiedad y entonces empiezan a mentir. ¿Cómo sabemos si un paciente o una persona que está siendo sometido a un estudio psicológico está mintiendo o no? En realidad no podemos saber, tenemos ciertas herramientas que nos permiten más o menos entender si está mintiendo o no, pero no es fiable. Ni siquiera el detector de mentira, que es una de las grandes falacias o una gran pseudociencia. Bien. Tenemos también problemas con los marcos conceptuales en la precisión de las definiciones, como ya lo mencioné, esto es lo anterior, no sabemos qué es personalidad, te vas a muchos autores y cada uno define qué es personalidad, no sabemos qué es inteligencia, no sabemos qué es conciencia, etc. Entonces estamos trabajando con objetos emergentes o fenómenos emergentes bastante complejos que tenemos que tratar de entender con la mayor precisión posible y por eso es que se requiere, insisto, una filosofía materialista emergentista que nos dé un mismo camino para todos. Luego tenemos la noción de normalidad psíquica, que ese es otro problema que se discute mucho en la academia, qué es normal, qué no, qué es patológico, qué no. En el caso de las enfermedades mentales tenemos razones fisiológicas para saber que algo es normal o anormal, pero ¿qué hacemos en el caso de los trastornos mentales, donde los criterios de normalidad están en función a muchos criterios, ¿no? Por ejemplo, la normalidad psíquica, o sea, la estadística, el promedio, la campana de Gauss. Y bueno, hay otros autores que se van incluso a mencionar de que no existe tal cosa como la normalidad, cogen un poco de la filosofía de Foucault, creen que todo esto tiene que ver con el ejercicio del poder o el querer controlar a la sociedad, y también salen aquí corrientes bastante extremas como la antipsiquiatría, que nos dice que no podría ser posible la psiquiatría. Luego, por último, tenemos las incoherencias de la psicología pop y las pseudociencias, que claro, como tenemos un objeto de estudio tan difuso y como hay tantas filosofías de la mente que no necesariamente se apegan al método científico, pues es fácil que en la psicología venga los psicomitos, venga la pseudociencia y por eso es que tenemos estos problemas constantemente, donde el psicólogo por un lado te aplica terapia cognitiva conductual, pero después está leyendo las cartas. Y luego tenemos poco respeto interno y externo. Poco respeto dentro de los profesionales de psicología, pero sobre todo poco respeto externo, donde todas las áreas de la salud mental y salud en general, tienen poco respeto por la psicología.
creen casi que es una ciencia inexacta, es una pseudociencia. Y esto, como psicólogo, yo lo he vivido constantemente. Las prácticas no basadas en evidencia, tenemos súper rápido, vamos a mencionar a las constelaciones familiares de Hellinger, que nos dicen pues que hay una energía, ¿no? Que los problemas del paciente se explican a través de ciertas situaciones que los antepasados han tenido y que no han sido resueltas y que se transmiten. Esto evidentemente también toma una posición idealista dentro del problema mente y cerebro. Nuevamente, como podemos ver aquí, cuando no se toma una posición materialista, no se puede explicar cuáles son los mecanismos de acción. Por ejemplo, ¿cómo explicamos que lo que le haya pasado a nuestro antepasado llegue hacia nosotros? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Pasa por los genes? No hay evidencia con respecto a eso. Que hay una especie de energía mística, mágica. Entonces, aquí podemos ver claramente hasta un espiritualismo. Y bueno, el caso del hemisferio derecho e izquierdo, que se cree pues que los del hemisferio derecho son personas más creativas, los de izquierdo son personas más racionales, que eso ya está totalmente demostrado, se sabe que los dos hemisferios se combinan. El caso de de la capacidad cerebral, algunos creen que usamos solamente el 10% del cerebro, se sabe que usamos todo el cerebro solamente que en distintos contextos, en distintos momentos. También con respecto a los 4 temperamentos, hasta el día de hoy escucho psicólogos que mencionan que tú eres sanguíneo, tú eres flemático, tú eres melancólico, como que los 4 temperamentos sea algo que existe. Los 4 temperamentos lo inventa Hipócrates, ¿no? Es una cuestión de la filosofía antigua. Ahora ya explicamos mucho mejor la personalidad con respecto a los Big Five de Costin McCready y tenemos unas teorías mucho más desarrolladas, pero seguimos con los 4 temperamentos. Luego tenemos el significado de los sueños, que esto se ha extendido con Freud, ¿no? Algunas personas creen todavía que se soñaron con algo en específico significa otra cosa, o que algo va a pasar, y esto por supuesto ya está totalmente refutado por las neurociencias. Se sabe que los sueños son manifestaciones de la memoria, el neocórtex trata de hilar los escapes de la memoria, etc. Y después tenemos estilos de aprendizaje, visual, auditivo y kinestésico. Algunas personas todavía se defienden, es que yo tengo un estilo de aprendizaje visual, es que yo soy más kinestésico. Bueno, se sabe que no hay evidencia que respalde eso, que cada persona aprende diferente en función al contexto. O sea que hay personas que a veces aprenden mejor de manera visual y hay personas que a veces aprenden mejor de manera kinestésica, por ejemplo, auditiva. Como conclusión, para cerrar esta charla, necesitamos un apego al materialismo científico dentro de la resolución del problema mente y cerebro. Es decir, tenemos que apegarnos directamente a una filosofía monista materialista emergentista. Yo menciono materialismo científico porque la distinción sería de que entendemos que la sustancia primera de todo es la materia, pero tenemos que abordar esta materia con las leyes científicas. La ciencia tiene que ser la que se encargue de explicar cómo funcionan estas leyes materiales. Luego también tenemos que tener la eliminación de la psicología filosófica. Ya basta de esta psicología que nos dice que los seres humanos somos especiales, que tenemos algo de especial en la glándula pineal o que tenemos un alma. Justamente esto va de la mano con la eliminación de la romantización del hombre. El hombre es un animal más. Sé que es perfectamente intuitivo y además es una posición muy cómoda creer que los humanos somos especiales, pero al final de cuentas somos un animal más, ¿no? El hombre podría explicarse con la etología humana o con la psicología evolucionista. Por eso es que hay que darle pie a estas explicaciones que pretenden enseñarnos cómo funciona el hombre en función a la evolución. Obviamente, lo que sí tenemos que rescatar de la psicología humanista es que el hombre no solamente es evolución, no solamente se explica a través de las leyes materiales. Por eso es que el materialismo emergentista es una posición bastante, me parece certera, porque nos dice que tenemos que explicar la emergencia, desde la emergencia, pero también sus bases materiales. Por ejemplo, el hombre crea ficciones compartidas, y una gran ficción compartida, que es la cultura, y la cultura es capaz de modificar al hombre. Lo que tenemos que hacer es una integración dentro de la etología humana y la psicología evolucionista y tratar de explicar al hombre desde sus dos niveles. Con esto termino la conferencia. Muchas gracias.